Bueno, un saludo para todos. Pretendo comentarles algunas ideas con relación a los principios del proceso y del procedimiento penal. Y llamo la atención sobre esta distinción en las dos categorías, justamente porque, si bien se confunden muchas veces en el lenguaje ordinario, proceso y procedimiento, ustedes saben que proceso es una categoría procesal que comprende todo el universo de actuaciones que termina conjuntamente con la sentencia, y esta sentencia adquiere firmeza, mientras que el procedimiento son las fases y las cuestiones secuenciales que ocurren dentro del proceso. En correspondencia con esa distinción conceptual es que vamos a hablar de principios del proceso y principios del procedimiento. Antes de abordar ya los diferentes tipos de principios, creo que debemos contextualizar qué entendemos nosotros desde la perspectiva del derecho procesal con la categoría principio. Principio es una categoría que se utiliza en muchas ocasiones para identificar derechos, para identificar garantías. Los abogados, los fiscales hablan en los juicios sobre que se ha violado el principio tal, y cuando usted revisa las leyes de procedimiento no hablan de principios como tal. Lo que hablan son de garantía, de derechos. Entonces, ahí vemos que el principio es una categoría que tiende a confundirse o a utilizarse de manera diversa. Para nosotros, los principios son categorías históricas que han tenido una evolución progresiva y que tienen una utilidad esencialmente para el legislador a la hora de proponerse un texto legislativo y también para el intérprete de la norma. Cuando decimos categorías históricas nos estamos refiriendo a que no son principios de las ciencias naturales o de la física, que son principios inamovibles y que están por encima de la voluntad del individuo. Los principios son categorías históricas porque han sido creados por el hombre, pero han tenido una evolución porque en el desarrollo y el decursar de la humanidad, en tiempos de la Inquisición o en la época romana, no se hablaba de principios como tal. Es el pensamiento liberal de la burguesía, a partir fundamentalmente de las proclamas de derechos fundamentales que hicieron las revoluciones liberales y que después se plasmaron en los principales textos normativos, como el Código Procesal de Napoleón, que empezaron a tomar cuerpos como tal. Y después de la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema de Naciones Unidas logró universalizar y darle carácter generalizador a los diferentes principios asociados fundamentalmente a la protección de los derechos humanos. Sirven fundamentalmente a la labor del legislador, porque el legislador del proceso penal tiene que conducir su actividad legislativa a partir de los principios que están preestablecidos. Si ustedes revisan las leyes de procedimiento, muchas leyes de procedimiento de América Latina, que son leyes que tienen un carácter didáctico, ustedes las pueden encontrar perfectamente en internet, buscan Código Procesal Penal de Guatemala o Código Procesal Penal de Bolivia, van a ver que la propia regulación, cuando hablan de un artículo tal, dice presunción de inocencia. Y después el legislador regula qué es para ese país y para ese proceso penal la presunción de inocencia. Porque tratan de demostrar de alguna manera didáctica cómo el legislador ha regulado con el carácter normativo un principio determinado del proceso penal. Y son esencialmente una guía también para quien interpreta la norma, todos somos intérpretes de la norma, pero fundamentalmente para el juez. Porque la interpretación de las normas procesales, igual que todas las normas jurídicas, llevan aparejado el conocimiento de una dogmática, de una doctrina, y esa dogmática y esa doctrina está conformada fundamentalmente por principios que han sido la evolución del pensamiento de la humanidad durante muchísimos años. Entonces, el conocimiento de los principios del proceso penal permite un abordaje de la ley procesal desde una perspectiva inteligente y poderla interpretar con una visión sin duda más intensa y renovadora. Dicho esta cuestión de carácter introductorio, vamos a referirnos entonces a los principios del proceso. Y en los principios del proceso vamos a subdividirlo en 5 grupos fundamentales. El primer grupo son los principios relativos a la estructura del proceso. El segundo grupo son los principios que tienen que ver con el objeto del proceso. El tercer grupo son los que tienen que ver con el régimen cautelar, o sea, con las medidas cautelares. El cuarto es el que tiene que ver con la introducción de la prueba. El otro grupo tiene que ver con la valoración de la prueba. Y el último grupo es el que tiene que ver con los recursos como tal. Son los diferentes subgrupos que vamos a estudiar o que vamos a organizar de esta manera el estudio de los principios. El primer subgrupo, que tiene que ver con los principios relativos a la estructura del proceso, tiene un binomio de principios. Y llamo la atención porque los principios procesales se nos presentan siempre como binomios, generalmente contradictorios. Quiere decir esto que son dos principios donde el legislador tiene que definir
¿Qué preponderancia le da uno? En el entendido de cuando le da preponderancia a este es con disminución del otro principio. Lo vamos a ver en el desarrollo de este encuentro. Ahora, en este primer grupo de principios que tienen que ver con la estructura del proceso se nos da o se nos presenta un binomio que no es contradictorio. Son los principios de contradicción e igualdad. No son contradictorios, son complementarios. ¿Qué es contradicción desde la perspectiva del proceso penal? El término contradicción se confunde muchas veces con su interpretación semántica como discusión. Tiene su origen ahí, pero es discusión alrededor de la prueba. O sea, principio de contradicción es aquel que garantiza que en una sentencia condenatoria tiene que fundamentarse en una prueba que ha sido sometida a la contradicción. Quiere decir, es una imposibilidad de que pueda ir a la sentencia un elemento probatorio, una probanza que no haya pasado por una discusión entre las partes en el proceso. Las viejas leyes de procedimiento hablaban con una terminología antigua, de una forma muy ilustrativa, y decían: nadie podrá ser sancionado si no ha sido oído y vencido en juicio, viendo esto como una pelea, una batalla, donde usted tenían que ganarlo para que lo pudieran condenar en un proceso determinado. Ahora, ¿cómo se ve este principio de contradicción en la práctica? Bueno, en los diseños procesales. Contradicción es que el legislador tiene la obligación de diseñar modelos procesales que permitan esta batalla alrededor de la prueba. Cuando usted ve la ley de procedimiento nuestro, se encuentran procesos que son muy contradictorios, como el proceso ordinario que se realiza para la tramitación de los juicios en los tribunales provinciales con sanciones mayores de 10 años de privación de libertad. También en los tribunales municipales con sanciones superiores a los 3 años de privación de libertad. Sin embargo, te encuentras un proceso sumario de sanciones hasta 1 año de privación de libertad, donde el legislador ha preferido, por ganar en celeridad, no revestirlo de gran contradicción. Son procesos en que puede ir el abogado, puede no estar el abogado, puede estar el fiscal, puede no estar el fiscal. El legislador ha preferido dejar la contradicción no tan fortalecida como sí lo hace en los procesos ordinarios de los tribunales municipales y provinciales. Eso es contradicción, es diseñar un modelo procesal que permita someter a la prueba a un debate. Y este modelo de contradicción, visto ya el diseño procesal de nuestro país, en que tiene una fase investigativa y una fase dedicada a juicio oral, el principio de contradicción alcanza su mayor plenitud en la fase del juicio oral. O sea, durante la fase investigativa hay un proceso de recopilación de datos, de levantamiento de elementos de prueba, pero normalmente no hay contradicción porque no hay pruebas, no se practican pruebas, excepto la prueba adelantada que la ley regula que por determinadas situaciones tienen que realizarse de manera anticipada. Pero ¿dónde está el reinado de la contradicción? En el acto del juicio oral, donde todo elemento, de todo medio de prueba que es propuesto por las partes tiene que ser sometida a un debate contradictorio. Complementan este principio de contradicción el principio de igualdad. ¿Qué es igualdad? Igualdad es igualdad de oportunidades en el proceso, igualdad de oportunidades de las partes en el proceso. La ley tiene que diseñarse de forma tal que ambas partes en el proceso tengan iguales posibilidades procesales. Y como parte de este principio de contradicción, estudiamos el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es un megaprincipio porque irradia hacia todo el ordenamiento, pero lo hemos colocado metodológicamente como parte del principio de igualdad porque es el mecanismo que garantiza que entes que son originalmente desiguales puedan lograr igualdad en el proceso. O sea, no hay materialmente una igualdad entre el Ministerio Público y el individuo que soporta la persecución penal. Por eso es que el individuo que soporta la persecución penal tiene que estar protegido por un grupo de garantías para que se logre una igualdad procesal y como una de esas garantías esenciales está el derecho a la defensa, que en nuestra Constitución encuentra en la actualidad un asidero en el artículo 95 del nuevo texto constitucional que habla de una asistencia temprana desde el comienzo del proceso. Esos son, de manera muy rápida, ustedes tienen materiales que complementan estas observaciones que estamos haciendo nosotros, que el objetivo que tiene es direccionarles a ustedes a la búsqueda de una información ya más inteligente dentro de los materiales que ustedes tienen para el estudio. El segundo bloque de principios son los principios que tienen que ver con el objeto del proceso. El objeto del proceso es una categoría procesal extraordinariamente importante. Cuando se va a un debate penal, hay un conjunto de cuestiones sobre la cual gira el debate. Todos esos aspectos que están contenidos en las conclusiones acusatorias del fiscal, la primera de las conclusiones, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la responsabilidad civil, todas esas cuestiones son el objeto del debate, todas son objeto de discusión
en el juicio oral. Sin embargo, de todas esas cuestiones que están planteadas en las conclusiones del fiscal y correlativamente en las conclusiones de la defensa, hay una que tiene la categoría de objeto del proceso. ¿Cuál es esa? Los hechos. ¿Y qué es lo que le da la categoría de objeto del proceso? Bueno, es muy sencillo. Es que objeto del proceso es aquel segmento del debate que los jueces no pueden modificar, que va a constituir uno de los elementos esenciales de la sentencia y que va a ser el contenido esencial de la cosa juzgada. Por eso los hechos son en el proceso penal el objeto del proceso. Y obliga consecuentemente a la Fiscalía, cuando se redactan las conclusiones provisionales, a tener un cuidado extraordinario en la conformación de esta primera de las conclusiones, porque no hay posibilidades de modificarla sustancialmente como resultado de las pruebas en el acto del juicio oral. Ahora, ¿cuáles son los principios, los binomios de principios que confluyen en la definición del objeto del proceso? El primer binomio de principios son los principios de legalidad y oportunidad. ¿Qué es legalidad desde el punto de vista procesal? Legalidad en sentido general es respeto a la ley y tiene una connotación muy específica, digamos, en el derecho penal sustantivo. Legalidad en el derecho penal sustantivo está asociada a la tipicidad. O sea, no puede haber calificación penal si no está previamente definido en la norma como delito una actuación determinada. Es el viejo aforismo de nulo crimen sine previa lege penales. Eso es legalidad en el orden penal, que es un principio sacrosanto del derecho penal sustantivo. Ahora, en el campo del derecho procesal, el principio de legalidad es obligatoriedad de la persecución. Persecución pública y obligatoria. Quiere decir, una ley donde prime el principio de legalidad obliga al órgano encargado de la persecución penal a que una vez que se tenga conocimiento de una actividad delictiva, ya sea por una denuncia o por la noticia del crimen, está en la obligación de perseguirlo. Por eso algunas leyes hablan de necesariedad o obligatoriedad de la persecución. O sea, el ente encargado de la persecución no puede discernir, persigo o no persigo, está obligado a perseguir. Es el primer elemento de la legalidad procesal penal. Y el segundo es que una vez iniciada la investigación, el órgano encargado de dirigir la investigación y de tomar decisiones no puede adoptar una decisión decisoria o adoptar un criterio decisorio con relación al resultado de esa investigación. ¿Por qué? Porque el ius puniendi está en manos del Estado. Está en manos del Estado y el Estado lo ha delegado en los jueces. Los jueces son los que tienen la facultad de castigar. Pero ese ius puniendi lleva también aparejado la posibilidad de absolver. Por esa razón es que la Fiscalía, como órgano controlador del proceso penal, llegado al final de la investigación, no puede adoptar una liberación, una decisión que implique una liberación de responsabilidad, que tenga equivalencia con la absolución. Tiene que someterlo al criterio del tribunal, en lo que se conoce como sobreseimiento, y es el tribunal quien puede adoptar la decisión de sobreseerlo con una equivalencia a la absolución. El principio de legalidad es eso. Persecución obligatoria y una vez terminada la investigación que sea un órgano distinto del que tuvo a cargo la investigación o el control de investigación tomar una decisión equivalente a la absolución. Eso es el principio de legalidad. Y en su opuesto está el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es la posibilidad de que el órgano encargado de la investigación pueda decidir libremente el destino de una investigación. Y ahí hay dos maneras de manifestarse. Se habla de oportunidad discrecional o oportunidad reglada. La oportunidad discrecional es típico de los modelos anglosajones, donde el órgano encargado de la persecución decide si persigue o no. Criterio libre, no tiene que no tiene que someterlo a ninguna opinión distinta. Decide si lleva a término, a juicio, una investigación. Lo archiva, decide libremente. Los modelos de orden continental, los modelos de orden latino, los modelos que tienen origen en las normas europeas, esencialmente en el Código Napoleónico, no tienen una vigencia del principio de oportunidad de carácter discrecional. En los últimos años ha ido ganando camino, y hay que reconocerlo, que es bajo influencia del sistema anglosajón, una oportunidad de carácter reglado. O sea, la propia norma te dice aquellos casos en que la Fiscalía puede adoptar decisiones alternativas al juzgamiento. Y la ley te dice cuáles son aquellas situaciones en las que se puede evitar el juzgamiento y adoptar una decisión de otra naturaleza. Algunas personas ven en el artículo 8.3 del Código Penal una presencia del principio de oportunidad porque se puede aplicar una multa de carácter administrativo que te puede liberar del juzgamiento. No llega a ser una oportunidad de manera plena. Si tuviéramos más tiempo lo pudiéramos comentar después,
pero esencialmente, ya lo digo, es que la oportunidad implica que no puede haber un retroceso, o sea, esa decisión implica que no se puede seguir sobre este asunto, y la aplicación del 8.3 en nuestras condiciones actuales, a lo mejor cambia, pero en nuestras condiciones actuales es que la aplicación de una multa administrativa puede ponerse en curso nuevamente el expediente y llevarse a juicio oral. Ese es el principio de oportunidad. Después hay dos principios más, otro binomio, que es el inquisitivo y el acusatorio. Los términos inquisitivo y acusatorio se utilizan para definir sistemas de enjuiciamiento. Sin embargo, nosotros lo vamos a utilizar para definir principios. ¿Qué es principio acusatorio? Y en oposición, principio inquisitivo. Principio acusatorio es un tribunal equidistante, se confunde con el de imparcialidad, pero no es lo mismo. Un tribunal equidistante de la investigación, en el sentido de que el tribunal para actuar tiene que ser excitado por el ejercicio de la acción penal. ¿A cargo de quién? Del fiscal. O sea, el tribunal no puede actuar si no se le ha solicitado el comienzo de una actividad procesal. Esa es la primera cuestión. El segundo, el tribunal no puede intervenir en el proceso investigativo. O sea, la capacidad o la facultad de incorporar medios de prueba al proceso corresponde al ente que tiene como carga de la prueba la acusación. Y el tercer elemento que sintéticamente caracteriza el principio de acusatorio es un tribunal obligado a dictar una sentencia congruente con lo que ha sido el objeto de la acusación. Objeto de la acusación, no objeto del proceso, objeto de la acusación, donde debe respetar de manera esencial ese contenido que conforma el objeto del proceso. Puede modificarlo, vamos a ver a renglón seguido, los aspectos jurídicos de la acusación, pero no puede modificar el objeto del proceso. En sentido opuesto, principio inquisitivo es todo lo contrario. Cuando se vulneran todas estas cuestiones, cuando hay un tribunal que puede realizar una actividad de juzgamiento sin que haya acción, ahí hay inquisitivo. Cuando hay un tribunal que pueda incorporar medios de prueba al proceso, ahí hay reminiscencia del inquisitivo. Y cuando hay un tribunal que se desvincula de la correlación acusación-sentencia, también hay reminiscencias del inquisitivo. Esto no se da en estancos exactos. O sea, los modelos procesales en la actualidad, y el nuestro es un caso típico de esto, combina ambas cuestiones. Por ejemplo, cuando estamos en un proceso sumario en el tribunal municipal en que no hay un fiscal sosteniendo una acusación, se dice, bueno, y si aquí no hay alguien que sostenga la acusación, ¿cómo es posible entonces que estemos hablando de presencia del principio acusatorio? En nuestro modelo procesal ordinario, cuando el fiscal retira la acusación y el tribunal hace uso de la fórmula y puede, haciendo uso de la fórmula, sancionar sin que el fiscal esté porque has retirado la acusación, ahí hay sin duda una matización del concepto específico del principio acusatorio. Por eso es que las leyes no se dan de una manera, pudiéramos decir, pura o aséptica, sino que combinan el principio acusatorio con algunas que otras reminiscencias del principio inquisitivo. Estos son los principios que tienen que ver con el objeto del proceso. Ahora, el tercer bloque de principios son los principios que tienen que ver con el régimen cautelar. ¿Régimen cautelar qué es? Régimen cautelar es la posibilidad que existe de poder adoptar determinadas medidas invasivas sobre la libertad de las personas o sobre sus bienes en función del éxito del proceso. Ahora, ¿cuál es el gran desafío que tiene el régimen cautelar? El gran desafío que tiene el régimen cautelar es que tenemos entes que están adoptando medidas que invaden la libertad de las personas, que invaden la disponibilidad de los bienes de las personas sin que exista un título, sin que exista una condena. Cuando hay una condena y esa condena es firme, hay toda libertad para llevarlo a sus últimas consecuencias. Pero privar de libertad a una persona cuando todavía no ha habido un juicio, pudiera pensarse que va en contra del principio de presunción de inocencia. Por eso es que en el análisis del régimen cautelar, lo primero que hay que analizar son los presupuestos del régimen cautelar. ¿Qué cosas son los presupuestos del régimen cautelar? Bueno, se definen fundamentalmente, y no es una petulancia utilizarlo, es que se conocen y así en la doctrina por sus terminologías en latín. Es el fumus boni iuri, o apariencia del derecho. Que apariencia del derecho, o fumus boni iuri en el proceso penal, son indicios de culpabilidad. O sea, la persona encargada de la investigación tiene que tener algunos indicios que incriminen a la persona para poder aplicar sobre ella una medida cautelar. Y el segundo elemento es lo que se conoce o presupuesto como periculum in mora o peligro en la demora. Son los peligros de no actuar.
O sea que si el órgano encargado de la persecución no adopta una medida cautelar, la adecuada, la que corresponda, se puede correr el peligro de que la persona evada la acción de la justicia o trate de entorpecer los mecanismos investigativos que lleven a buen fin el resultado de esa investigación. Entonces, eso amerita la adopción de una medida invasiva como es la medida cautelar. Ahora, hay principios para la adopción de la medida cautelar. El primer principio para la adopción de la medida cautelar, que no está en nuestra ley de procedimiento, es el principio de jurisdiccionalidad. O sea, la medida cautelar, y sobre todo la más invasiva, que es la prisión provisional, tiene que ser adoptada por jueces. El principio de jurisdiccionalidad es que los jueces, y solo los jueces, son los que pueden adoptar la medida cautelar o aprobar la medida cautelar. Eso no lo tenemos en nuestra ley actual. La reforma veremos por dónde va, pero no lo tiene nuestra ley actual. Después hay otros principios como son el de proporcionalidad, quiere decir que, o homogeneidad, quiere decir que la medida cautelar, que es una medida invasiva, tiene que estar en correspondencia con lo que se persigue, con lo que se persigue obtener con la persecución penal. O sea, si hay un delito de mucha envergadura que puede llevar aparejado una pena determinada, bueno, amerita la medida cautelar. Si son la medida cautelar de la más severa, que es la de prisión provisional. Si el delito es de menos envergadura, la proporcionalidad o homogeneidad puede inducir a que se busque una medida que pueda ser menos invasiva. Hay otro principio del régimen cautelar que es el principio de provisionalidad. Quiere decir, la medida cautelar no se adopta para que permanezca siempre. La medida cautelar se adopta por una situación determinada y siempre que esa situación determinada cambie, la medida cautelar puede variar. Puede variar a peor o puede variar a menor. O sea, a una persona se le puede poner una medida cautelar que no sea detentiva y sin embargo evidencia durante el tracto investigativo que es una persona que demuestra una situación que puede ser un posible evasor de la persecución penal y se le puede aumentar con una medida cautelar de prisión provisional. En sentido contrario también puede ocurrir, se le puso una medida cautelar de prisión provisional y se demuestra durante el desarrollo de la investigación que la persona ni va a obstaculizar la justicia ni va a evadir y se le puede cambiar por una medida cautelar de menor envergadura. Eso es la provisionalidad. Son principios que informan al órgano decisor de la medida cautelar al momento de adoptarla, o sea, le indican y le permiten acoplar o adoptar la medida cautelar más conveniente. El otro bloque de principios son los principios que tienen que ver con la introducción de la prueba. Ahí hay dos principios fundamentales en la introducción de la prueba. El primero, que es el principio rector, es el principio de aportación de parte. Y cuando hablamos de aportación de parte nos estamos refiriendo a aportación por aquella parte que en el proceso penal tiene la carga de la prueba, que es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene la carga, no estamos hablando de obligación, estamos hablando de la carga de la prueba, que es una categoría procesal muy específica que ustedes tienen que haber estudiado cuando estudiaron teoría general del proceso. La carga de la prueba le corresponde a quien lleva la acusación, no al imputado, no al acusado. Y consecuentemente ese es un principio rector del proceso penal. Sin embargo, los modelos procesales, y el nuestro lo tiene, permiten que el tribunal pueda incorporar determinados medios de prueba. Quiere decir que es una excepción a este principio general de que la aportación de la parte que lleva la acusación es la que tiene la carga de la prueba. En el caso del tribunal no es una carga. El tribunal puede adoptar determinados medios de prueba en aquellos casos en que tiene dudas al final para esclarecerse sobre determinados aspectos, para lograr una mayor claridad a partir de lo que se ha producido en el debate. Y en la vida judicial se demuestra con mucha frecuencia que a pesar del esfuerzo que puede hacer la Fiscalía para llevar su pretensión y del esfuerzo que puede hacer la defensa en traer pruebas en contra para debilitar el criterio de la Fiscalía, al tribunal le pueden quedar determinadas dudas con relación a determinados particulares y sin que sea suplir la responsabilidad que tiene la Fiscalía, puede incorporar determinados medios de prueba para lograr claridad sobre algunos aspectos que han ocurrido en el proceso. El otro elemento, el otro grupo de principios es el que tiene que ver con la valoración de la prueba. Y en la valoración de la prueba, hace muchos años que en el proceso penal se terminó en los binomios contradictorios.
Antiguamente existían pruebas tasadas y pruebas de libre valoración. Yo creo que uno de los elementos esenciales de modificación del paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio es la eliminación de las pruebas tasadas en el proceso penal. Existen todavía para el civil, pero para el penal no. En el penal existe libre valoración de la prueba. Libre valoración de la prueba implica una valoración que hace el juez de los medios de prueba, pero sometidos al análisis lógico y de la sana crítica. O sea, no es que esta prueba a mí me gusta porque me gusta, sino que ese razonamiento lógico y siguiendo máximas de la experiencia que hace el juez o que posee el juez, que le permiten un análisis profundo de la prueba para decir, esta es la prueba que me ha convencido a mí de la culpabilidad del individuo. Y ahí volvemos a un principio anterior, que es el principio de contradicción. El principio de contradicción es un principio que permite justamente que el juez pueda crearse convicción sobre la prueba que se está debatiendo. Durante mucho tiempo nuestro proceso penal adoleció de una falta de contradicción en la prueba documental y pericial. ¿Por qué? Porque venían los peritos y los documentos soltaban al juicio oral y no se sometían a contradicción. Entonces era una prueba que al no someterse a contradicción, casi que era una prueba tasada, porque el tribunal tenía que creer totalmente sobre ese material que se le había aportado. Instrucciones del Tribunal Supremo y sobre todo aquella que tiene que ver con el juicio oral han ayudado mucho de manera sustancial a que estas pruebas puedan ser sometidas a la contradicción en el acto de juicio oral y el juez pueda ganar en convicción y pueda tener realmente el reinado que merece el principio de libre valoración de la prueba. Ahora, hay un principio que estudiamos aquí, súper importante, pero que lo estudiamos aquí vinculado a la valoración de la prueba, que es el principio de presunción de inocencia. Fíjense ustedes qué interesante. El principio de presunción de inocencia es un principio macro, que tiene que ver con las garantías esenciales del individuo. Nadie puede ser considerado culpable hasta que no se demuestre en una sentencia condenatoria y que esa sentencia adquiera firmeza. Es el único que rompe la presunción de inocencia. Sin embargo, para nosotros, desde el punto de vista metodológico, lo hemos colocado aquí porque la presunción de inocencia lo vemos como ese filtro que tiene que estar en la visión del juez para que los medios de pruebas que se le someten a su valoración, el juez no lo haga de manera prejuiciada. Porque si el juez está prejuiciado, sobre determinada conducta de un individuo y tiene una valoración ya previa sobre su culpabilidad, cualquier medio de prueba que le traiga no va a pasar por ese filtro y consecuentemente la presunción de inocencia queda muy mal parada, aunque pueda tener una plasmación normativa muy bonita. Por eso decimos que la presunción de inocencia es aquel filtro que le permite al juez una valoración desprejuiciada de la prueba sobre la concepción de que el que lleva la acusación tiene que demostrarle al juez que ese medio de prueba rompe con esa coraza que el individuo tiene como garantía, que es la presunción de inocencia. El otro y último grupo de principios del proceso es el que tiene que ver con los recursos. Y aquí hacemos una distinción terminológica, medios de impugnación y recursos. Se utilizan indistintamente en el lenguaje forense. Medio de impugnación es cualquier medio en manos de las partes, fiscal y defensores, para combatir las decisiones que pueden adoptar los jueces. Sin embargo, los recursos, que es sobre lo que vamos a hablar, son aquella categoría de medios de impugnación que te permiten recurrir o combatir o impugnar decisiones adoptadas por los jueces que tienen un plazo para lograr firmeza. Dicho de otra manera, dentro de la categoría genérica de medios de impugnación puede estar, digamos, el procedimiento de revisión, porque es un medio de combate de una decisión judicial, sin embargo no es un recurso. Dentro de los recursos en nuestra norma procesal están aquellos que combaten decisiones de los jueces que están supeditadas a un plazo para que adquieran firmeza. Estamos hablando de la súplica, bueno, la queja en el caso de la instrucción, de la súplica, pero ya en el orden jurisdiccional, la súplica, la apelación y la casación. ¿Cuáles son las categorías de principios que intervienen en el tema de los recursos? Se habla de un doble o único juzgamiento. Se habla de que hay un único juzgamiento en aquellos casos en que el órgano jurisdiccional de control, o sea, el que realiza la actividad del recurso,
no logra conocer lo mismo que conoció el tribunal de la instancia. Es el caso típico de la casación. Los casos que comienzan en el tribunal provincial, donde hay una plenitud del conocimiento por parte de los jueces, van al Tribunal Supremo en un recurso de casación, que es un recurso extraordinario, donde se valoran violaciones formales, quebrantamiento de la norma procesal, o infracciones de la norma sustantiva, pero no hay un reanálisis completo del proceso. Y se dice que hay un único juzgamiento, entendido como único juzgamiento la valoración total e integral de los hechos en el proceso. Sin embargo, un doble juzgamiento ocurre en el caso de la apelación, porque no en todos los casos, pero en un gran por ciento de los casos, la apelación permite una réplica completa mediante el recurso de lo mismo que se hizo en la instancia. Por eso es que se habla de una primera y una segunda instancia. Hay dos instancias, entendiendo la categoría instancia como niveles de conocimiento integral y práctica de las pruebas. Hay otros principios que intervienen en esta materia, que es el devolutivo y no devolutivo. Y aquí tiende a confundir. Cuando hablamos de devolutivo piensa que tiene que ver con la devolución. La casación devuelve. No, no, no. Ese no es el concepto del devolutivo. Se utiliza el término devolutivo o principio devolutivo cuando el tribunal que va a resolver el recurso es un tribunal superior. O sea, no es el mismo tribunal que dicta la resolución el encargado de resolver el recurso. Son los casos típicos de la apelación y de la casación, que es un tribunal superior al que dictó la sentencia el que está encargado de resolver el recurso. ¿Y cuál es el no devolutivo? Es aquellos en que es el propio tribunal que dictó la resolución el encargado de resolverlo, que es el caso típico de la súplica, que se conoce en la terminología procesal como remedio procesal. Porque la súplica lo que tiene fundamentalmente es el cometido de llamar la atención al órgano que está conociendo de que, ya sea la fiscalía quien lo proponga o sea el abogado, que se ha cometido un determinado defecto en la actuación procesal. Y le llama la atención al órgano jurisdiccional para que lo remiende, para que lo enmiende. Por eso es que se habla de remedio procesal. Y deja plasmado ahí su protesta argumentada, y eso sirve como preparación para el recurso de apelación o casación que posteriormente se puede utilizar. Creo que me puedo desviar un minutico para explicar por qué se habla de devolución, de por qué es devolutivo. Miren, devolutivo, el término viene de la antigüedad. Los soberanos tenían todo el ejercicio de la facultad jurisdiccional. Los juzgamientos lo hacían los reyes. Y entonces, durante un tiempo determinado, permitieron que determinadas personas, autoridades, pudieran realizar el juzgamiento. Y cuando iban en apelación, se devolvía al monarca el derecho a decidir. Por eso se utiliza, con una terminología antigua, el concepto de devolutivo como decirle, devolverle al Supremo, o sea, al que está arriba, la facultad de resolver un conflicto. Por eso es que viene el devolutivo no como devolver hacia abajo una actuación por quebrantamiento, sino devolver al superior la decisión jurisdiccional. Esos son los principios que tienen que ver con los recursos. Con esto agotamos este primer gran bloque, que son los principios del proceso. Vamos a referirnos entonces a los principios del procedimiento. Visto el procedimiento como aquella consecución de actos formales que pueden ocurrir dentro de un proceso. O sea, un asunto que comienza en el tribunal municipal y que termine después en una apelación en la provincia, pasó por un procedimiento de juzgamiento en el tribunal municipal y pasó por un procedimiento de apelación en el tribunal provincial. La unidad de toda esa actividad es el proceso. Y sin embargo ha tenido dos procedimientos. Lo mismo ocurre con un proceso que comienza en el tribunal provincial, que va después en casación al Supremo. Estamos en presencia en una unidad como proceso, sin embargo ha tenido dos procedimientos que tienen sus maneras, sus reglas específicas de tramitación. Ahora, en virtud de eso, ¿cuáles son los principios del procedimiento? Se dice por algunos autores que son principios facilitadores, son aquellos que tienen que ver con la forma, con la manera en que se realiza el enjuiciamiento penal. Y hay un primer bloque que tiene que ver con los principios relativos al impulso y desarrollo de la actividad procesal. Impulso y desarrollo de la actividad procesal. En el proceso penal prima el principio de impulso de oficio, o sea, es verdad que la iniciación comienza con la fiscalía, pero ejercida la acción por la fiscalía mediante la formulación de sus conclusiones provisionales acusatorias, ya la maquinaria judicial se pone en funcionamiento y va impulsando de oficio per se toda la consecución procesal hasta que termina la instancia correspondiente. Y
o sea, es el impulso procesal de oficio el principio que rige la actividad procesal en materia penal. Y en cuanto a la forma de desenvolvimiento, en el proceso penal rige el proceso de unidad de audiencia, de concentración, a diferencia de otros modelos procesales como el civil, que se va por secuencias preclusivas. Se hace el juicio oral y el juicio oral es una unidad orgánica. Se puede suspender por determinadas razones, pero los jueces velan esencialmente que esa suspensión sea totalmente justificada y que la continuidad de ese juicio sea próxima en el tiempo, para que no se rompa esa unidad orgánica que es el juicio oral. Eso es concentración, es unidad de acto en la decisión, en el enjuiciamiento penal. Son dos principios rectores. Tal es así que en determinados momentos, cuando se separa en el tiempo la continuación de un juicio, es aconsejable comenzarlo de nuevo. Y hay sentencias importantes de nuestro Tribunal Supremo de juicios que se han demorado en tener una segunda convocatoria de continuidad y han dicho que se ha roto esa concentración que está después complementada por otro principio y han mandado a hacer el juicio nuevamente concentrado. El otro principio de este bloque es el que tiene que ver con la relación que tiene el órgano con los medios probatorios. Con las pruebas que se practican. Y ahí se habla de dos principios, mediación e inmediación. En el proceso penal, el principio rector es el principio de inmediación. Inmediación es cercanía del juzgador con la prueba. O sea, la prueba se practica frente al juzgador, al tribunal, y obliga a que en el plazo más rápido posible esos juzgadores se retiren y deliberen. Si no es ese día, es al siguiente. ¿Para qué? Para que esté absolutamente fresca ese concepto de aprehensión de la prueba que tienen en sus mentes los juzgadores. Cuando se produce una separación en el tiempo entre la práctica de la prueba y la actividad deliberativa de los jueces, se rompe este principio de inmediación y decimos que hay inmediación en esa actividad. Y es otro de los elementos que ha influido en esas decisiones que hacíamos referencia anteriormente, un juicio que se ha demorado entre la primera parte y la segunda parte y se ha considerado por el Tribunal Supremo que se ha roto con la concentración y con la inmediación y que eso afecta la buena marcha de la Administración de Justicia y el resultado del juzgamiento como tal. Hay dos principios que son importantísimos que tienen que ver con las formas específicas de las actuaciones, que son los principios de oralidad y de escritura. Esto no se da en segmentos puros. O sea, todos los modelos procesales tienen un complemento de escritura y un complemento de oralidad. Y se dice que un proceso es oral cuando hay una mayor cantidad de actuaciones hechas de manera oral. Por ejemplo, nuestro modelo procesal es un modelo oral, porque está caracterizado por el juicio oral. El enjuiciamiento ocurre en el juicio oral. Sin embargo, las conclusiones de la Fiscalía, las conclusiones provisionales acusatorias, que después se convierten en conclusiones definitivas y que si hay alguna modificación tiene que plantearse por escrito, se hacen por escrito, igual que le presenta la defensa. O sea, la plataforma del debate sobre la cual gira toda la discusión en el acto de juicio oral tiene carácter escrito, pero todo el resto de las actuaciones se hacen de manera oral. Y por eso se dice que el principio rector de nuestro ordenamiento procesal es el principio de oralidad. Pero oralidad pura no se da, es una combinación de ambos principios. Y el último bloque de principios en este grupo de principios del procedimiento son los principios que tienen que ver con la publicidad, con la comunicación de las actuaciones. Uno de los grandes logros, y aquí vemos el principio de secretividad o reserva y el principio de publicidad. Uno de los grandes logros del proceso penal moderno, digo proceso penal moderno que salió del fin de la Inquisición, es justamente la publicidad. La publicidad es una garantía de transparencia. Cuando hay juicios con publicidad, las personas que asisten al acto de justicia controlan la actuación de los jueces, porque el juez tiene que venir después de dictar sentencia. Y cuando dicta una sentencia que no se corresponde con lo que el público está mirando, hay un mecanismo de control de la decisión. O sea, se considera de que entre los beneficios que tiene la publicidad es que es un mecanismo de control social a la actividad de la judicatura. Y un mecanismo que también de garantía del individuo en cuanto a la posibilidad de poder exponer libremente lo que considera.
Por eso el principio rector de nuestro modelo procesal es el principio de publicidad. Pero existe también, como complemento, el principio de reserva. El principio de reserva, que se da en dos momentos, se puede dar, y con características distintas, se puede dar durante la fase investigativa, en aquellos casos en que se puede limitar el acceso a las actuaciones. No es muy común, pero se debe dar, limitar el acceso a las actuaciones a una de las partes, en este caso al defensor, cuando el contenido de la investigación trata materias de seguridad nacional, y consecuentemente se puede reservar que entre al proceso en una etapa posterior. Pero ya en el acto del juicio oral prima el principio de publicidad, pero también podemos estar en presencia del principio de reserva cuando el contenido de la materia que se va a enjuiciar tiene que ver con aspectos relativos a la intimidad, aspectos relativos a la que agreden, digamos, situaciones que tienen que ver con menores, que afectan cuestiones muy sensibles porque tienen que ver con violencia en senos intrafamiliares, o sea, cosas que afectan aspectos de la intimidad, del honor de las personas. El tribunal puede adoptar la decisión de que se haga bajo reserva. Reserva es que el público que presencia los juicios pueda no estar presente. Ahora, el principio de publicidad, y con esto terminamos, debe ser visto con mucha cautela. Porque publicidad, en nuestra concepción, es publicidad de presenciar el juicio, de que puedan estar presentes las personas, el público en el juicio. No es publicidad de los medios de comunicación. Y aquí hay un conflicto que se da, en nuestro país no se da mucho, pero aunque hay también debate en nuestro país con relación a esto, pero se da en otros lugares, sobre el derecho a la información que tiene la ciudadanía y la presunción de inocencia del individuo. Porque en ocasiones los medios de comunicación, con un afán divulgativo, pueden satanizar, por decirlo en el mejor sentido de la palabra, a un individuo, y esa persona puede haber indicios de culpabilidad y después salir absuelto, porque no fue la persona o que no se logra probar. Entonces, por esa razón, nuestro país tiene normas muy específicas de la propia judicatura del Tribunal Supremo que reserva para situaciones muy excepcionales la entrada de los medios de comunicación a los actos de justicia. En el entendido que en el acto de justicia todas las personas que están son el público y presencia en el acto de justicia, pero no es para grabarlo ni ponerlo en las redes sociales, porque ese concepto de la publicidad como actividad social de conocimiento entra o puede entrar en conflicto con la vulneración también de un principio muy importante, que es el de presunción de inocencia del individuo, y que consecuentemente la judicatura y los principios del proceso penal deben salvar. Reitero, esto que le he comentado son solamente algunas provocaciones a que ustedes busquen en los materiales que tienen, en las carpetas que se le han formado, el desarrollo de esta materia, que se estudia los principios del proceso penal, y después contrastarlo con las leyes para que busquen consecuentemente el articulado de nuestra ley donde está recogido todos y cada uno de estos principios que hemos explicado en este momento. Si ese objetivo se logra, satisfecho el profesor. Muchas gracias. Nos vemos pronto.